Eh, a la hora de que hablamos de bioseñales, pues bueno, desde luego que viene a la mente, pues aparte de la definición, pues hablar de una clasificación, ¿no? De los tipos de bioseñales. En este punto, pues bueno, pudiera ser que hasta cierta cuestión suene intuitivo, pero vamos a ver cómo viene clasificado en la literatura el grupo de las bioseñales. Primero, pues bueno, ¿cuántas bioseñales existen? Pues realmente son muchísimas, ¿no? Por la definición o con base a la definición que dimos eh, pues anteriormente, habíamos comentado que una bioseñal pues simplemente es un cúmulo de perturbaciones que provienen de un sistema biológico, pero que este cúmulo de perturbaciones nos van a dar información del estado fisiológico del sistema. Entonces, de inicio, para que cubra una señal con el término, con el criterio de ser una bioseñal, pues debe de ser importante que se tome esto en cuenta, que proporcione información fisiológica del sistema. En este sentido, yo les preguntaría, ¿la voz es una bioseñal? Yo diría que sí. Sí, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos Para, entrega. Porque a partir de la voz también se podría checar si una persona se encuentra en estado sano y en estado, digamos, enfermo. Así es, ¿no? quizás, quizás también sea porque, bueno, en sí la información que nos da la voz, en cierto sentido, es la frecuencia de vibración, ¿no? De las cuerdas. Entonces, pues también sería como una señal fisiológica, por así decirlo, podemos sacar información fisiológica de la señal. Así es. De hecho, lo que va a importar, como ustedes pueden notarlo, pues va a ser el contexto en el cual nosotros hablemos de esa señal. De hecho, por ejemplo, en la institución, en UPITA, pues hubo una propuesta de trabajo terminal en donde se pretendía dar un diagnóstico acerca del daño de las cuerdas vocales mediante la voz. Entonces, justamente como lo comentaban, si la voz, hablamos de un escenario en el cual se está empleando esta información para proporcionar un dato acerca del estado de salud, ¿no? De las cuerdas vocales o vincularlo con el estado de algún otro subsistema, pues sí es una bioseñal, ¿no? Entonces, bueno, como se pueden imaginar, pues la parte o la variedad de bioseñales pues va a tener una extensión bastante amplia. Dentro de ello, pues se ha tratado de clasificar en algunos grupos importantes. En general, este esquema, pues bueno, nos ilustra lo que puede ser un sensor biomédico. Pero bueno, esto nos permite aclarar un poco más la definición de una bioseñal. Nosotros tenemos que la parte vibratoria, ¿no? Por ejemplo, en este caso el sonido, pues bueno, el sonido lo vamos a poder captar del cuerpo si nosotros pegamos un estetoscopio en alguna región del cuerpo, vamos a empezar a escuchar, pues bueno, estas perturbaciones, ¿no? El conjunto de perturbaciones. Un ejemplo de las que podemos escuchar, pues bueno, son los latidos del corazón o el sonido que hace el corazón, la respiración en los pulmones y también algunos sonidos vinculados pues bueno, con la garganta. En este sentido, si nosotros nos concentramos en una sola fuente de sonido y lo tratamos de vincular con algún estado en particular, pues sí va a ser considerado como una bioseñal, ¿no? Y bueno, lo que vamos a contemplar en esta unidad, pues es justamente todos los arreglos que nosotros necesitamos realizar para adquirir estas bioseñales, pero no solo ahí, sino migrarlas a las bases de nuestra tecnología actual, que propiamente pues son los semiconductores. Entonces vamos a observar las estrategias en donde nosotros podamos tener un tipo de señal que viene de alguna naturaleza distinta a la eléctrica y podamos transformarlo a pues justamente una diferencia de potencial. Entonces vamos a analizar o vamos a ver tres clasificaciones de las señales, tres, pues, bueno, tres metodologías en las cuales se han
clasificado las bioseñales. La primera clasificación, pues bueno, nos habla acerca de la existencia de las bioseñales. Entonces vamos a definir en esta clasificación dos grupos de bioseñales. Unas van a ser las permanentes y otras van a ser las inducidas. Para efectos prácticos, pues bueno, las señales que son, las bioseñales que son permanentes, van a venir desde dentro de un sistema biológico, y estas van a ser inherentes a dicho sistema. Un ejemplo de ello pues es la señal que tenemos ilustrada en la parte izquierda, perdón, que es el electrocardiograma. Este conjunto de señales, pues bueno, nosotros lo podemos leer a través de un sistema de filtrado. Bueno, conectamos una derivación, ¿verdad? Esta derivación, pues bueno, viene a la parte de acondicionamiento de señal. Aquí colocamos un filtro determinado y también una ganancia determinada, y la podemos desplegar en el osciloscopio para observarlo, y vamos a ver el complejo, ¿no? Bueno, el complejo característico que viene de los puntos P al punto T. Pero en general la idea de esta parte pues es que esta señal va a venir del cuerpo. Nosotros pongamos o no el electrodo, siempre va a estar ahí. El punto es que hasta que nosotros colocamos el instrumento adecuado, pues es que lo podemos observar. Entonces ese es un ejemplo de una señal permanente. Por el otro lado, una señal inducida va a ser aquella que nosotros tengamos que auxiliarnos de un evento que pasa en el cuerpo, ¿no? O en el sistema, y auxiliados de este evento, nosotros instrumentamos la tecnología que nos permita pues ver una señal auxiliar, pero que no se produce propiamente en el cuerpo. Un ejemplo de ello pues es la electropletismografía. El pletismógrafo pues nos permite medir cambios de presión. Y bueno, podemos estudiar estos cambios de presión en nivel general o en nivel local. En esta forma se han desarrollado los pulsímetros, que son pulsímetros electrónicos. Y bueno, estuvieron muy de moda, ¿no? Ahora con la pandemia, ya que pues se escuchó el rumor, ¿no? Que te robaban las huellas digitales. No sé si por ahí ya lo ubican de cuál es al que me refiero. Pues bueno, este instrumento, este dispositivo, desde luego no roba huellas digitales, ¿verdad? Y vamos a ver que eso es pues muy complejo, ¿no? Al menos hacerlo en ese grado. Pero el principio de su funcionamiento es que consta de dos LEDs que tienen una emisión, pues bueno, relativamente distante. Una puede ser en el rojo o en el verde, y otra es en el infrarrojo. Y la idea de este pulsímetro es que bueno, se usa el principio de la transmitancia para que la luz interactúe con la hemoglobina que viene cargada con el CO2 o con oxígeno. Y bueno, a través de esta interacción, lo que nosotros distinguimos son justamente este tipo de curvas. Claro que estas curvas no son características del tipo de pletismógrafo que les estoy comentando, pero lo que vemos es básicamente esta interacción, ¿no? Que la transmitancia puede subir o puede bajar. Y para ver este tipo de cambios, lo que tenemos en contraste del otro lado, digamos del otro lado contrapuesto a los LEDs que les comentaba, es un sensor pues que recibe justamente fotones, ¿no? En este caso puede ser un fototransistor, una fotoresistencia. Y bueno, lo que vamos a observar es que cuando pasa una cantidad de sangre empujada por consecuencia del latido cardíaco, pues se va a aglomerar una cantidad alta de hemoglobina que puede estar saturada con CO2 o que no puede estar saturada. Y lo que vemos es un patrón de este estilo, un cúmulo de máximos que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Y este cúmulo de máximos, si nosotros suponemos que cada máximo se presenta cuando hubo un latido cardíaco, pues podemos darnos una idea de la frecuencia cardíaca que tenemos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos decir que este tipo de señal es una señal inducida? Pues bueno, porque esta señal no la estamos obteniendo directamente del cuerpo, sino que es una señal que obtuvimos de un LED, pero que al mismo tiempo la señal se asiste
de un proceso que está ocurriendo en el cuerpo. Sí queda clara la diferencia entre las bioseñales permanentes y las bioseñales inducidas. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Creo que sí. La segunda clasificación va a considerar pues la cuestión dinámica que existe en las bioseñales. De tal forma que bueno, vamos a reconocer dos tipos de bioseñales también en esta clasificación. Una va a ser la estática, o que en la literatura también la consideran como cuasi estática, debido a que no existen pues señales estáticas, ¿no?, en la naturaleza, ya que los procesos pues bueno, a través del tiempo siempre se están movilizando, ¿verdad? Y el otro tipo van a ser las señales dinámicas. Y bueno, el factor de estas clasificaciones, pues eventualmente va a ser el tiempo en el que ocurran cada una de estas señales. Si una bioseñal se produce en un transcurso muy largo, es decir, si para que nosotros podamos registrar esta bioseñal debe de pasar unas 12 horas, 24 horas, para completar un ciclo, pues bueno, vamos a definir que esta señal es cuasi estática. ¿Por qué? Pues porque el proceso es muy lento, ¿no? Un ejemplo de ello es la medición de la temperatura del núcleo del cuerpo. En este sentido, el núcleo del cuerpo, pues bueno, se mantiene básicamente estabilizado. La razón de la que en la noche a lo mejor se baje un poco la temperatura corporal es debido a que se inhiben ciertas regiones que regulan nuestro cuerpo, ¿no? Particularmente pues aquellas asociadas a la parte del cerebro, ¿no?, del sistema nervioso. Y bueno, pasa lo mismo cuando sufrimos un bloqueo por anestesia. Y bueno, por ello, generalmente cuando alguien es operado y se le da pues bueno, una cantidad de anestesia general, pues se suprime este sistema y casi siempre pues salen enfermos de la garganta, ¿no?, de las operaciones. Por algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, como la mesa que es únicamente de acero o cuestiones de este estilo. Pero bueno, este fenómeno se puede monitorear a través de un día completo, ¿no? Y para que nosotros podamos evaluar estos cambios, pues necesariamente tenemos que contemplar las 24 horas del día. Entonces eso sería un ejemplo de una señal que es cuasi estática. Por el otro lado, una señal dinámica, pues sería una señal que ocurre muy rápido, ¿no? Que para analizar un ciclo de esta señal, pues no requerimos gastar ni siquiera una hora del tiempo, ¿no? Entonces el parámetro general que se emplea en la literatura para reconocer cada uno de estos tipos de señales, va a ser que si nosotros necesitamos más de una hora para determinar lo que pudiéramos nombrar como un ciclo de la señal, pues entonces va a ser una señal cuasi estática. Por el otro lado, si necesitamos pues la cantidad menor a una hora, pues vamos a decir que es una señal dinámica. Un ejemplo de una señal dinámica sería el latido cardíaco, como se ilustra en la figura de la derecha. Pues realmente el ciclo que nosotros podemos grabar, ¿no?, para esta señal, pues realmente no llega ni siquiera a medio minuto. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta clasificación? Profe, ¿y esa una hora es como que el estándar o depende del tipo de señal? Es lo que se ha manejado en la literatura, aunque generalmente las señales cuasi estáticas son evidentes, ¿no?, hasta cierto punto, porque requieren un proceso muy largo para ser capturado. Ah, ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Tampoco. ¿No? Ok. Y bueno, la última clasificación que vamos a emplear, pues es la que representa o la que nos habla acerca del origen de la bioseñal, que bueno, estas son muy probablemente las que más hemos escuchado. Y entre ellas, pues hay muchísimas bioseñales. Yo les voy a mencionar 6 ejemplos de ellas. Por ejemplo,
La eléctrica la podíamos ver con la extracción de diferencias de potencial de cualquier sistema. Y bueno, como les decía, la característica es que nos den un indicio de la fisiología del sistema, información de la fisiología del sistema. Y entonces en ese sentido el electromiograma puede ser un ejemplo de este tipo de señal. Vamos a tener también señales magnéticas. Por ejemplo, aquí se coloca una curva del magnetocardiograma, que es una técnica auxiliar, ¿no? En cierta forma, al electrocardiograma. Solamente que aquí se registra a partir de un cierto número de bobinas, se registra la actividad magnética que tiene el corazón. Y si ustedes observan, pues es hasta cierto punto bastante parecido, ¿no? al complejo que obtenemos a través de un electrocardiograma. Otro ejemplo de una señal que es magnética, pues es aquella que proviene de la resonancia magnética nuclear, que usualmente no la interpretamos como normalmente pues se hace en el experimento, que es un cúmulo de picos, ¿no? Y que nos presenta cierta distribución de los estados orbitales de los átomos, sino que esa información ya se transforma en imagen y bueno, y es lo que se observa, ¿no? En el diagnóstico, pero al final de cuentas sigue siendo una señal. Otro ejemplo pues es las señales mecánicas, que bueno, este de aquí es una curva de respiración proveniente de un instrumento en el cual se coloca al paciente, se le pide que respire y se miden las diferencias de presión que se alcanza. Como es una respiración lenta, pues bueno, tenemos este tipo de curvas, ¿no? También tenemos señales ópticas. Por ejemplo, pues bueno, en esta parte pues se presenta el optopletismograma, que era justamente la situación que les mencionaba anteriormente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el dedo de una persona, se coloca por un lado la radiación que se va a hacer interactuar con la hemoglobina cargada de CO2 o que no se encuentra enlazada el CO2, y después del otro lado tenemos un fototransistor o una fotoresistencia, y como producto tenemos la lectura que aparece aquí, que es un pico va a corresponder a la hemoglobina que se encuentra enlazada con CO2, y el otro va a corresponder a la hemoglobina que no se encuentra enlazada con CO2. Y por tanto vamos a poder pues vincular la cuestión de la diástole y la asiástole justamente a estas propiedades, ¿no? Y bueno, dentro de los últimos ejemplos que les presento sería una parte de la señal acústica, que por ejemplo en el caso de del diagrama de la izquierda pues aparece un fonocardiograma, que es colocar por ejemplo un micrófono en la región del corazón y escuchar el ruido que se encuentra que está haciendo, ¿no? Y a partir de esto, pues bueno, aquí vemos que se tienen algunos ruidos o señales características que particularmente corresponden al bombeo del corazón, y bueno, y ambas completan el ciclo, ¿verdad? El ciclo del latido. Y bueno, en la parte química, pues aquí presento una cantidad de cortisol que se analiza en un paciente a través del tiempo. ¿Quién me podría dar un ejemplo de otra señal química? La concentración de glóbulos rojos, algo así. Ok, pudiéramos mencionar la parte de la concentración de glóbulos rojos. En la parte química podemos contemplar cambios temporales, por ejemplo, de moléculas o de materiales que se encuentran en sólido, en líquido y en gas. Eso es algo interesante, ¿no? Podría ser también el monitoreo del pH sanguíneo. Así es, el monitoreo del pH. Hay unas muy populares que son el monitorear agentes radiactivos, ¿verdad? Por ejemplo, se introduce el yodo radiactivo al cuerpo y se monitorea la reducción de la concentración, y a partir de esas curvas se puede dar el diagnóstico si una persona pues tiene afectada la tiroides, porque afecta el metabolismo del yodo. Entonces, bueno, de esta forma es como se clasifican las señales a grandes rasgos.
Entonces, recordando un poco de esto, recordemos también, bueno, o como comentario adicional, pues las tres clasificaciones no son exclusivas o excluyentes. Es decir, que una señal puede ser clasificada de tres tipos. De tal forma que si yo les pregunto en qué tipo de señal es una que viene de la actividad eléctrica del corazón en los tres métodos de clasificación, ¿qué dirían? Pues que es Permanente, Ajá, Permanente, eh, dinámica, dinámica Eléctrica. puede ser y eléctrica. acústica. Así es, ¿no? Eléctrica. Entonces, bueno, así es la parte de la clasificación. Ustedes ya pueden observar un tipo de señal y clasificarla en estos tres tipos. Y bueno, esto es el conocer la clasificación de la señal y en las diapositivas que siguen vamos a ver las propiedades. Van a ser importantes para que ustedes diseñen pues eventualmente el instrumento que les permitan adquirir la información con una mayor eficiencia. Y bueno, como un ejemplo de justamente de la señal que comentábamos a manera de ejemplo para esta ejemplificar, ¿no? Que las señales pueden caer en las tres categorías, pues se encuentra la parte de cómo vamos a vincular o la etapa fundamental de la vinculación de la respuesta de la señal con el estado fisiológico del sistema. Entonces aquí en esta imagen lo que se presenta pues es un esquema del corazón y las regiones que se van activando están en manera sombreada, y en la parte de abajo vamos a poder ver o estamos observando la evolución de la señal a través del tiempo. ¿Okay? De tal forma que si nosotros vinculamos el estado de la señal, vemos que cuando el corazón se encuentra eléctricamente inactivo, pues se encuentra en un estado basal a la hora de que nosotros registramos esta señal con la derivación, una derivación básica, ¿no? Por ejemplo, la de Einthoven. Y bueno, de esta parte, cuando se empieza a contraer la región, o bueno, excitar la placa del corazón, pues empieza a aparecer, o comenzamos a ver la subida de potencial que refiere al punto P, ¿no? Característico. Ya cuando se empieza o bueno, se encuentra ya excitada toda la parte superior del corazón, pues es la parte concluyente justamente del punto P característico. Después empieza la contracción isovolumétrica que refiere a la parte Q y al punto R, que bueno, es toda esta región que se empieza a activar, ¿no? en la parte de abajo. Y recordamos que de la parte de fisiología, pues decimos que se forma un dipolo, ¿no? En esta región, por la parte de la excitación que hablábamos anteriormente a nivel celular. Después viene la contracción isovolumétrica, que es cuando ya alcanzamos el máximo del punto R, y ya después viene la parte descendente del punto R, y la región que tenemos excitada pues es en esta parte, en la parte sombreada del esquema del corazón. Posteriormente pues bueno, viene la contracción isovolumétrica, que es cuando ya descendió completamente la curva eléctrica de R y alcanzó otra vez el nivel basal, y en esta parte se encuentra la región de repolarización de la región sombreada, ¿no? Entonces pueden observar que la cuestión que les hablaba de los postpotenciales pues se vienen marcados aquí como una contribución justamente a la forma de la señal eléctrica que nosotros registramos. Entonces los postpotenciales pues también nos van a permitir extraer características de algún estado del sistema. Y bueno, ya después viene la parte de eyección y al final pues se regresa al estado basal en la que encontramos esta parte del esquema del corazón, ¿no? Y bueno, esto nada más es para representar, les decía, para representar el cómo nosotros podríamos aplicar o entendemos una bioseñal, que es, sí, bueno, tenemos la parte de la consolidación de la señal, el registro de la señal, pero lo estamos vinculando a un estado particular del corazón, y eso va a ser la definición básica, ¿no? De la bioseñal.
Y bueno, dentro de las bioseñales vamos a considerar la amplitud y la frecuencia como factores sumamente importantes y característicos en ellos. Entonces, bueno, vamos a recordar algunos rangos importantes y la definición por origen, ¿no? La definición por origen de cada tipo de bioseñal. Eh, Aquí tenemos una tabla y bueno, voy a ir mencionando las propiedades. En la parte de la bioseñal que corresponde al electrocardiograma, pues bueno, va a definir la actividad eléctrica del corazón, va a provenir de la actividad eléctrica del corazón. Y el rango de amplitud, acá es rango, ¿verdad? Me equivoqué. Pues bueno, generalmente o en promedio lo vamos a tomar como de 0.5 a 5 milivolts. Mientras que el rango de la frecuencia va a ser de 0.01 a 250 Hz. ¿Por qué ustedes creen que conocer la amplitud y el rango de frecuencia pudiera ser importante, bueno, para nosotros, ¿no? O para ustedes como ingenieros en biónica? Para diseñar filtros, yo creo. Ok, pues sí, en esa parte es justamente la importancia, ¿no? La parte de la amplitud nos va a permitir diseñar la cuestión de preamplificación y amplificación. El rango de frecuencia pues va a ser útil justamente para la parte de filtrado. Recuerden que en los tejidos, o bueno, si nosotros nos concentramos en el cuerpo humano, todos los tejidos que tenemos en el cuerpo van a estarse manifestando en todo sentido, ¿no? Tanto eléctricamente como de manera acústica, y bueno, en sí en muchos fenómenos, ¿no? Pero si nosotros nos queremos concentrar en la parte eléctrica y quisiéramos discriminar entre una señal particular, pues necesariamente tenemos que construir filtros. Y de cualquier manera, el conocer también que las amplitudes puedan llegar a ser muy bajas, pues también nos permite llegar a pensar que vamos a requerir amplificarlas. De tal forma que el saber las características específicas de un tipo de señal nos va a permitir pues ahorrarnos esa parte y saber qué tipo de filtros seleccionar, cuáles se requieren y también qué órdenes de amplificación son las que se van a manejar. Entonces, bueno, de la parte de la señal eléctrica que proviene de la actividad cerebral, pues bueno, va a ser el electroencefalograma y el rango de amplitud va a estar entre 5 a 300 microvolts, que son 1000 órdenes abajo de la anterior señal eléctrica que mencionamos, ¿verdad? Y el rango de frecuencia va a ser pues bastante bajo en el caso del electroencefalograma. Va a ser desde cero, la parte de DC, que es corriente directa, pues bueno, nos refiere a que tiene cero en frecuencia, ¿verdad? Entonces va a ser desde frecuencia cero hasta frecuencia de 150 Hz. En el caso, perdón, del electrogastrograma, va a referir a la actividad eléctrica que se promueve por la actividad del estómago. Y bueno, de ello, pues el intervalo de la amplitud de esta señal va a ser de 10 microvolts a 1 microvolt. Y el rango de frecuencia va a ser pues aún más bajo, ¿no? De la parte pues del electroencefalograma, que es desde 0 a 1 Hz. Y bueno, en la parte de la actividad muscular, pues va a ser el electromiograma. Vamos a tener un rango de amplitud de 0.1 a 5 milivolts y el rango de frecuencia va a ser desde 0 hasta 10 kilohertz. Y bueno, después vamos a poder contemplar la actividad eléctrica nerviosa, que lo vamos a definir como el electroneurograma y va a venir en un rango de amplitud hasta 3 milivolts. Y bueno, de 0.01 milivolt hasta 3 milivolts es el considerado en la literatura. El rango de frecuencia va a ser desde 0 a 1 kHz. En este sentido, yo les preguntaría cuál creen que sea la diferencia entre el electroencefalograma y el electroneurograma. ¿Y cuál, profe? Del electroencefalograma y el electroneurograma. Yo supondría principalmente la posición en el cuerpo humano. El encefalograma pues
etimológicamente sería solamente de la cabeza, ¿no? Y el neurograma, pues en todo el cuerpo tenemos terminales nerviosas. Así es. Justamente, ¿no? En el electroencefalograma, pues nos vamos a referir a las ondas que promuevan o que vengan generadas del cerebro por diversos tipos de situaciones, pero únicamente confinados a esa región, en donde, pues, bueno, vamos a ver más adelante, de manera breve, que pues se requieren a lo mejor las partes de la derivación de 20 puntos, ¿no? Para registrar esta señal, o de 10 puntos, que ya se manejan en estándar. Y bueno, y en el caso de la lectura de la actividad nerviosa, pues sí va a depender de que esta puede ser local, ¿no? En otros tipos, en otras regiones del cuerpo. De estas, las que me va a interesar que ustedes aprendan tanto amplitud como frecuencia, pues va a ser el electrocardiograma, el electroencefalograma y el electromiograma. Entonces, de estas, pues ustedes van a tener el compromiso social, ¿verdad? De aprenderse la amplitud y la frecuencia de estas tres tipos de señales. Y bueno, ¿por qué? Porque probablemente en el segundo parcial, cuando ya entremos al análisis, pues nos vamos a dar cuenta de que necesitamos muestrear la señal y para ello necesitamos tener un intervalo bueno, una frecuencia de muestreo, por lo cual, pues en algunos problemas se les pudiera solicitar una propuesta de frecuencia de muestreo que sirva para grabar una señal a lo mejor mioeléctrica, ¿no? Y entonces, si ustedes no recuerdan el rango de la frecuencia, pues no van a poder avanzar en lo que sigue de esa parte. Y bueno, también por terminar de mencionar las otras señales que también pudiéramos detectar, pues bueno, se encuentra el electroculograma, que es la parte de la potencia de la retina y la córnea. Y bueno, estos niveles de voltaje van a ser muy, muy pequeños. Y bueno, el rango de la frecuencia van a ser hasta 50 Hz. También vamos a tener la medición de la actividad eléctrica de la retina, que va a tener un rango de 0 a 900 microvolts, también es muy, muy bajo, y un rango de frecuencia hasta 50 Hz. Vamos a poder también distinguir los sonidos cardíacos, por ejemplo, el flujo sanguíneo, la cantidad de bombeo de sangre, bueno, de sangre bombeada por el corazón en unidad de tiempo, la medición de pH sanguíneo, la medida del cambio de volumen, medida de flujo respiratorio. Y bueno, en general, como les comentaba, vamos a poder tener la identificación de un gran número de bioseñales si las clasificamos por el origen. Y bueno, de cada una de estas, pues vamos a tener la parte de la región del rango de amplitud y el rango de frecuencia característico, que como decíamos, nos van a permitir pues reconocer o poder formar un diseño de filtrado y de preamplificación que pues nos permitan muestrar o más bien adquirir precisamente esta señal. Y bueno, dentro de la última parte de la colección de las señales que me gustaría presentarles, pues es la que se relaciona con la característica del potencial de acción de las células, que bueno, se puede medir a través del experimento que mencionábamos anteriormente, y también la respuesta cerebral evocada por estímulos sensoriales, que estas son de las aplicaciones un poco más complicadas, ¿no? Al final, la parte del análisis de todos los fenómenos que se generan en el cerebro son de las cuestiones que involucran un poco más de tareas, tanto en la parte de adquisición de la señal, como vamos a ver algunos ejemplos en alguna práctica más adelante, de cuando queremos tratar de extraer características de este tipo de señales, pues se vuelven muy, muy complejas. También podemos determinar algunas bioseñales en la parte de la presión sanguínea, ya sea en la parte de las arterias o en la parte de las venas. Y el potencial generado por la actividad de las glándulas, también sudoríparas de la mano, ¿no? Y en general se busca también estudiar la actividad eléctrica de diversos tipos de tejido.
Entonces, como pueden observar, hay una gama de posibilidades a la hora de que nosotros podemos proponer o tratamos de proponer un sistema que pueda ser vinculado al diagnóstico de alguna patología en cualquier tejido del cuerpo. Y ustedes pueden pues seleccionar, ¿no?, el tipo de señal del cual proviene este tejido para construir pues la parte del instrumento que nos va a permitir extraer esta característica para posteriormente llevarla a un sistema de clasificación.